Concepto de parentesco. El parentesco es un vínculo jurídico reconocido entre la familia. Pueden ser consanguíneos, por afinidad y civil. Tipos de parentesco. Consanguíneo. Este tipo se basa básicamente en ascendencia de parentesco consanguíneo, como lo son abuelos, padres, tíos, primos, hermanos, sobrinos, nietos, etc. Incluso cuando se trata de una adopción puede existir este tipo de vínculo. Por afinidad. Este tipo de parentesco nace de la unión entre dos personas como puede ser esposo y esposa, concubino y concubina, incluyendo los parientes consanguíneos de cada lado, consuegros, cuñados, nuera, yerno, resultado de esta unión. Civil. Este parentesco se da por la celebración de adopción, generando un parentesco tanto con los padres biológicos, si existieran, el adoptado y los adoptantes. Efectos jurídicos del parentesco. Según el artículo 301 del Código Civil Federal, señala que los derechos y obligaciones son recíprocos en cuanto a los alimentos. Derechos y deberes alimentos, sucesiones, patria potestad. Según el artículo 302 del Código Civil Federal, los cónyuges deben darse alimento, así como los concubinos están obligados en igual forma a darse alimentos. Según el artículo 303, los padres están obligados a dar alimento a los hijos. A falta de estos, la obligación recae en los ascendientes por ambas líneas que estuvieran a más próximos en grado, abuelos, bisabuelos. Artículo 304. Los hijos están obligados a dar alimento a los padres. A falta por imposibilidad de los hijos, los están descendientes más próximos en grado, nietos, bisnietos, etc. Artículo 305. A falta por imposibilidad de los descendientes o descendientes, la obligación recae en los hermanos del padre y madre, tíos, empezando con los que fueran solamente de la madre y en defecto de ellos con los que fueran solo del padre. Artículo 306. Los hermanos y demás parientes colaterales a que se refiere el artículo anterior tienen obligación de dar alimentos a los menores mientras estos llegan a la edad de 18 años. También deben alimentar a sus parientes dentro del grado mencionado que fueran incapaces. Artículo 307. El adoptante y el adoptado tienen la obligación de darse alimentos en los casos en la que tiene el padre y los hijos. Artículo 308 del Código Civil Federal. Los alimentos comprenden la comida, el vestido, la habitación y la asistencia en casos de enfermedad. Respecto de los menores, los alimentos comprenden además los gastos necesarios para la educación primaria, alimenticia y para proporcionarle algún oficio, arte o profesión, honestos y adecuados a su sexo y circunstancias personales. Sin olvidar que las niñas tienen derecho a una vida libre de violencia. También existen los derechos sucesorios, o sea, a las herencias. Derechos patrimoniales dependiendo del régimen matrimonial, recordando que existe el de sociedad conyugal coloquialmente conocido como bienes mancomunados, o por capitalaciones prematrimoniales, acuerdos prematrimoniales. En el caso de la mujer existe la compensación económica tras el divorcio o separación, que se otorga al cónyuge que se hubiera dedicado mayormente al trabajo en casa o de lleno al hogar. Los padres ambos tienen el derecho y obligación a convivencia con los hijos. La patria potestad es un derecho de los padres para ejercer sobre el cuidado y tutela, y en caso de ausencia de estos sería el DIF, mismo quien determinará si el menor se queda con los abuelos o tutor legal después del respectivo proceso legal, y esa únicamente se perdería debido a una resolución legal. Algunos impedimentos para contraer el matrimonio a partir del artículo 146 del Código Civil Federal. Uno de los principales impedimentos sería estar casado, falta de voluntad, falta de edad requerida por la ley, menor de 18 años, parentesco en línea recta sin limitación ascendente y descendente, adulterio habido entre personas cuando se haya demostrado, atentado contra la vida del futuro cónyuge, fuerza o medio grave, rapto, por ejemplo, en caso de síndrome de Estocolmo, que tenga uno o ambas discapacidades para cópula, enfermedades de transmisión sexual contagioso o enfermedades hereditarias, padecer algún estado de incapacidad. Responsabilidad legal entre parientes. Es la obligación de dar alimentos hasta el cuarto grado, como lo es todo lo que se conoce legalmente como alimentos, seguridad social, comida, vestimenta, habitación en caso de enfermedad. ¿Cuál es la diferencia entre patria potestad y tutela? La tutela es una figura jurídica que se activa en caso de que una persona en estado de necesidad, de las que no pueden valerse por sí mismos, tomar decisiones, necesite de cuidados o en caso de que los hijos queden huérfanos o a falta de uno de los padres
el otro no pueda, mientras que la patria potestad solo son los derechos y deberes que tiene como padres con los hijos. ¿En qué casos una persona puede quedar sujeta a curatela? El artículo 618 del Código Civil Federal señala esta figura jurídica que está representada por un instituto civil y la cual fue creada para proteger el patrimonio de la persona que no puede tomar decisiones o para cuidarse a sí mismo, ya sea porque es menor de edad o padece alguna limitación física o mental, después de una resolución judicial. ¿Cómo consideras que la adopción impacta en el desarrollo del menor y en la sociedad en general? De ambas formas, negativas y positivas. En cuanto a las positivas, pues tiene el derecho y oportunidad de desarrollarse plenamente, ya sea porque conoce o desconoce la situación. Puede ser criado con amor y cariño. Negativa, principalmente por personas que lastiman a los adoptados, ya sea física o mental, por el simple hecho de no pertenecer a una familia consanguínea, simplemente por ignorancia. ¿Explicas cómo resolverías el siguiente caso práctico? Sofía es una niña de 10 años que vive con su madre, Mariana. Su padre falleció hace 3 años en un accidente automovilístico. Recientemente Mariana ha sido diagnosticada con una enfermedad que limita su capacidad para cuidar de su hija y tomar decisiones sobre su bienestar. ¿Qué procede para proteger a la menor de edad si Sofía no tuviera familiares que pudieran asumir su tutela? ¿Qué alternativa legal podría aplicarse para su protección? Según el artículo 618, los individuos sujetos a tutela, ya sea testamentaria, legítima o dativa, además del tutor, tendrán un curador. En el caso de la niña, si existiera algún padrino de nacimiento o cualquier persona que pudiera entrar en cuidados al menos de la menor, siempre y cuando los padres hayan propuesto al cuidado ante notario público. Incluso se podría nombrar un tutor legal y curatela para ambos por medio de un juez de lo familiar.